penalidad, el juez le da la valoración que quiere, pero hay que sentar su intermedio, el juez fundamentará y justificará en el caso en el caso concreto. Oiga, señor, el hecho que la determinación judicial de la pena le corresponda al juez no le exime al fiscal que plantee también su pretensión penal, porque el fiscal dice, 3 robos que le pongan 20 años, concurso real. Oiga, ¿y tú, fiscal, cómo llegas a 20 años? ¿Acaso tú no eres el titular de la acción penal? ¿Acaso tú no tienes la pretensión penal? El hecho de que el juez tenga justamente el sistema no quiere decir que tú estés obligado a sustentar tu pretensión penal en el caso concreto. Y mira, por favor, esto es lo que yo te decía. Mira, por favor, ejemplo. Primer paso y segundo paso, ¿qué es lo que haría justamente el juez? Este es el artículo 46. El juez va al artículo 46 en su caso penal de homicidio y mira qué cosas se presentan o qué circunstancias en su caso penal. El agente mató con una pluralidad de agentes, el agente que mató careció de antecedentes penales. El juez tiene que justamente visualizar cuáles son justamente las circunstancias atenuantes o agravantes que están presentes en el caso penal. Entonces, mira, por favor, si en nuestro ejemplo, y te pongo, discúlpame, un caso de manera más sencilla porque es un tema didáctico, mira, por favor, si en nuestro caso hubiera un agravante y un atenuante, si la gente hubiera cometido el homicidio abusando de su cargo, la ley dice que es una agravante. Si el agente carece de antecedentes penales, es una atenuante. Si hay un agravante y un atenuante, ¿dónde va la pena? En el tercio intermedio. Acá es el espacio de juego del juez. El juez valorará, sopesará cuál tiene más valor, más peso, señores, el juez pondrá la pena. ¿Correcto? El juez pondrá la pena. ¿Correcto? El juez tiene todo este espacio para moverse en el caso concreto. Entonces, señores, sin embargo, mira por favor, quiero conversar brevemente de este artículo 46. Mira, por favor, dos cosas que quiero decir, y muchas veces es importante como abogado. El hecho de trabajar cerca de 17 años en el Poder Judicial y ver expediente todos los días y haber pasado por todas las instancias, te permite ver un tema bastante frecuente. Mira, por favor, quédate con esta idea siempre, por favor. El artículo 45A fue incorporado por la ley de Tapicero 76. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Qué hizo esa ley? Estableció el artículo 46. Estas son agravantes y estas son atenuantes. Y quiero hacer con todo respeto un ejercicio contigo. Quiero que agarres el material que te he repartido y quiero por favor respetuosamente que te vayas a la página 4, ¿no? Que es donde está el artículo 46. ¿Sí? Quiero que te vayas al artículo 46. ¿Estamos ahí, por favor? ¿Sí? Y mire, por favor. Si usted ve el artículo 46, mire, dice circunstancias de atenuación y agravación. Dice primero, constituye circunstancias de atenuación, ¿correcto? Las siguientes. Siempre que no estén previstas específicamente para hacer el delito y no sean elementos constitutivos de las siguientes. A, B, empieza en la A. ¿Dónde acaba? En la H. ¿Están claros ahí? Ahora quiero que voltee su hojita. Y si usted ve el numeral 2, dice, constituye circunstancias agravantes. Empieza en la A. ¿Dónde acaba? En la M. Entonces, oiga señor, ¿y para qué me hace eso? ¿Sabes por qué te hago eso? Porque yo te dije cuando apareció y cuando comenzamos recién. Mira, señor, mucho cuidado. Ese artículo se ha modificado. Se ha modificado. ¿Quién lo modificó? El decreto legislativo 1237. Los que recién han llegado, yo te he puesto al comienzo de la hoja. Esas son las dos leyes que han modificado el 1237 del 26 de 2015. ¿Están claras ahí? Y tú la tienes. Ándate, por favor, al decreto legislativo 1237, la página 6. Quiero que te vayas a la página 6. Quiero que te vayas a la página 6. Decreto legislativo 1237, fecha 26 de septiembre del año 2015. Señores, ¿saben qué cosa es este decreto legislativo? Cáptame la idea.
norma con rango de ley, ¿quién la da? ¿El legislador o el ejecutivo? Digo, forma parte del paquete de decretos legislativos que dio ¿qué cosa? ¿Correcto? Que dio justamente el ejecutivo cuando pidió ¿qué cosa? El tema de inseguridad ciudadana, apareció en el decreto 71, 72, que es uno de ellos. ¿Qué es lo que hizo esto? Voltea la página, modificó el artículo 46. Y este es el que está vigente. Si tú volteas a la parte de la página 6, a la vuelta, está el 1237. Y mira el primer artículo que modifica, artículo 46. ¿Estás ahí? ¿Sí? ¿Estás ahí? Y mira, por favor, quiero que veas, artículo 46, circunstancias de atenuación y agravación. 1. Constituyen circunstancias de atenuación. ¿De dónde va? De A hasta la H. ¿Se ha modificado eso? No. Igualito. Eso no se ha modificado. El que viene es lo que se ha modificado. Dice 2. Constituye circunstancia de agravación. Empieza la A. ¿Dónde acaba ahora? ¿En la M o en la N? N, señores. Esa N es lo nuevo que ha traído justamente ese 1237. ¿Está claro? Y este es el texto que está vigente. ¿Sí? Este es el que está vigente. Se ha incorporado una nueva circunstancia agravante, literal, N. Y quiero ahí permitirme leer con usted. Mire, por favor. Quiero permitirme leer con usted esto y cada una de ellas rápidamente, ¿correcto? Porque el tiempo no da, rápidamente solamente, para que vea cuáles son. Y quiero que lea, por favor, mire conmigo. ¿Por qué le quiero decir esto? Algunos trucos ahí. Quiero que vea, mira, primero, constituye circunstancias de atenuación siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito, que no sea el tipo penal y no sean elementos constitutivos de hecho pudieran las siguientes. Primero, A, la carencia de antecedentes penales. ¿Está claro? B, el obrar por medios nobles o altruistas. C, el obrar en estado de emoción o de temor excusables. D, la influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución de la conducta punible. E, procurar voluntariamente, después de consumar el delito, la disminución de sus consecuencias. F, reparar voluntariamente el daño ocasionado o las consecuencias derivadas del peligro generado. G, presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible para su represión. Y acá poner un asterisco. H, la edad del imputado en tanto que ello viene influido en la conducta punible. Oiga, señor, ¿por qué me resalta ese literal? Mira lo que te dice. Circunstancia atenuante, la edad del imputado, en tanto que ello viene influenciado en la comisión de derecho punible. Te pregunto, hay un artículo 22 manoseado, criticado, que se llama responsabilidad restringida por la edad. Sí. Y aquí en la universidad, cuando fuiste tú y cuando fui yo, nos enseñaron lo siguiente, artículo 22, ¿correcto? Si la gente tiene entre 18 a 21 años o más de 65 años, ¿correcto? El juez, ¿qué hace? Disminuye la pena. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? Oiga, ¿la disminución está dentro del marco legal o por debajo del mínimo legal? ¿No? Primera pregunta. Y segundo, ¿qué es lo que hizo el legislador en técnicas criticables y con mucho respeto? Fue prostituyendo el artículo 22. Cada cambio que iba, lo modificaba y decía, no se aplica cuando comete de manera reiterada lesiones culposas o homicidio culposo de tránsito. Después, modificación, no se aplica si es robo agravado, no se aplica si es violación, no se aplica si es crimen, no se aplica, ¿no? Y es una historia interminable, ¿no? Y después, la última modificación del año pasado, por el 281, dice, no se aplica si es sicariato, también. Entonces la pregunta es, oiga, ¿cuál es la función o el criterio para hacer una distinción entre determinados delitos sí y determinados no? Entonces el problema es la siguiente, miren por favor, cáptenme la idea. Si el artículo 22 te permite rebajar la pena al juez, tú tienes justamente un artículo 46H, 1H, que te dice, oiga señor, la edad del imputado también permite al juez rebajar la pena. Entonces, oiga, tienes dos circunstancias vinculadas a la referencia penal. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Alguna diferencia tiene que haber. Quiero que vayas conmigo al artículo 22, que está al final, en la página 20.
perdón, en la página 20, en la página 23. En la página 23. ¿Están claros ahí? ¿Sí? Miren lo que dice. Artículo 22, y se lo he subrayado. Podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido. Miren lo que dice. Cuidado. Podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido. Señores, ¿la reducción sobre qué va? ¿Sobre la pena abstracta o la pena concreta que tenga el juez? La pena abstracta. Mira lo que te dice el artículo 22. Podrá reducir prudencialmente la pena señalada para el hecho punible. Es la pena que ha previsto el legislador, no la pena concreta. Entonces, la segunda pregunta es la llamada responsabilidad restringida por la edad, donde la gente no tiene todavía en atención a la edad un desarrollo psicológico capaz de tener a cabalidad el carácter antijurídico de su conducta. Implica una pena por debajo del mínimo legal o dentro del marco legal. La ley es clara, dice por debajo de la pena prevista en el hecho punible. ¿Y ese podrá es obligatorio o es facultativo para el juez? Entonces, aquí el tema concreto. Bajo un razonamiento quizás criticable, y quizás habrá que conversar mucho sobre eso, te pongo justamente el siguiente pensamiento. Mira, por favor. Creo que acá hay plumón. Mira. Hay una cosa que es bien clara, ¿no? Y quizás criticable, y cuestionable, y en doctrina conversable, es dogmática finalmente. Mira, por favor. Nosotros vemos la determinación de la pena, ¿no? Que está vinculada a la teoría de la pena. Pero cuidado, ¿no? La teoría de la pena está vinculada a la teoría del delito, ¿no? Y mira, por favor, el tema es quizás bastante particular. Bajo un sistema tripartito clásico, correcto, no voy a discutir yo el sistema de teoría, por eso puedes hablar en la maestría. Bajo un sistema tripartito clásico, la metodología construida por el legislador implica al menos la presencia de tres categorías básicas: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Entonces, mira, por favor, eso es un tema que yo tengo, lo sabes mejor que yo. Entonces, y a ti te dicen justamente y te vende la siguiente idea, ¿no? Te dicen, oiga señor, si el hecho es típico, antijurídico y culpable hay un delito. Entonces, mira por favor, para que haya un delito hay tres categorías perfectas: tipicidad, antijurídico y culpabilidad. Pero cada categoría tiene un supuesto que la elimina de manera perfecta. Y es por eso que justamente, si usted sigue avanzando, tiene antes del artículo 20 causales que exhiben o atenúan la responsabilidad penal. ¿Correcto? Eso está en el artículo 20, en la parte de arriba. Entonces la pregunta y el razonamiento es la siguiente: oiga señor, el delito está hecho para categorías perfectas: tipicidad, antijurídico y culpabilidad. Cada categoría tiene supuesto que la elimina de manera perfecta. Una de las que más tú conoces, la llamada causa de justificación, ¿no? Por ejemplo, la legítima defensa. Oye, el hecho es típico, pero si hay una agresión ilegítima, falta, correcto, de probación suficiente, empleo racional del medio, correcto, el hecho será típico, pero antijurídico. Entonces, si hay unas causas perfectas que le eliminan, cada una de ellas vas a encontrar que elimina la antijuricidad, las causas de justificación, ¿no? Si sigues justamente encontrando, oiga, ¿qué elimina la tipicidad? Las llamadas causas de atipicidad. Una de ellas, bastante criticable, no tiene el consentimiento. O otra podrá decir justamente, oiga señor, si le produce un error de tipo correcto, invencible y superable, elimina la tipicidad. Y también vas a encontrar causas que eliminan la culpabilidad. Causas que excluyen la culpabilidad. Si el agente justamente
tiene un grado de alteración de la conciencia, correcto, que no puede comprender la cabalidad del carácter antijurídico. Esto no hay delito, cada una de ellas. Sin embargo, el artículo 21 regula justamente un supuesto adicional. ¿Qué ocurre si alguna de esas causales del artículo 20 no se dan de manera perfecta los presupuestos objetivos y subjetivos que la contienen? Mira lo que dice, y quiero que leas el artículo 21. Te dice: oiga señor, en los casos del artículo 20, cuando no concurran algunos de los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la necesidad, el juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal. Entonces, ¿qué dice este razonamiento en parte? Dice: oiga señor, si se dan justamente causales imperfectas vinculadas justamente al artículo 20, que terminan de manera perfecta, y el delito está hecho para categorías perfectas, la presencia imperfecta que habla justamente de la ley te habilita a que el juez reduzca la pena. Y si el rango de pena está hecho para categorías perfectas, una categoría imperfecta que implicará una pena por debajo del mínimo legal. Una pena por debajo del mínimo legal. Y si la ley, mira por favor, te dice: oiga señor, en el artículo 21, 22, podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible. Te habla de pena abstracta, de la pena que dice el tipo penal, ¿correcto? Porque justamente el sujeto no puede comprender a cabalidad el carácter antijurídico de su conducta. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, y acá viene el problema. ¿Por qué? Porque mira por favor, si es una pena por debajo del mínimo legal, la que te da la responsabilidad restringida por la edad. Mira por favor, si la pena va de 6 a 20 años y la edad de la gente cuando comete el hecho frisaba los 19 años, ¿correcto? En atención al artículo 22, que te permite reducir prudencialmente la pena por debajo del mínimo legal, por debajo de los 6 años en el caso concreto. Y mira por favor lo que viene acá a continuación. Pero la ley te dice lo siguiente: estas son causales que te permiten disminuir la pena por debajo del mínimo legal. Y la pregunta es: no se aplica, cuidado, si el agente que tenía 19 años, que robó, que la gente que tenía 19 años, que robó, ¿correcto? Robó justamente con sus deberes especiales. ¿Qué te dice más abajo? Oiga señor, si el agente robó o cometió sicariato, no le puedes aplicar una responsabilidad restringida. Está proscrito. Mira lo que te digo. Dice: se excluye para el sicariato la responsabilidad restringida. Entonces, oiga un momentito. Para el sicariato, el legislador dice: no te puedo aplicar. Claro, no podrás aplicar una pena para colocarte por debajo del mínimo legal. Pero ¿qué podrás hacer? Aplicarla con una circunstancia común, genérica atenuante. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que le podrás poner la pena aquí, si es que solamente hay eso. ¿Por qué? Mira por favor, porque no vas a aplicar el artículo 22, porque el artículo 22 dice: oiga, si tienes 19 años, comete sicariato, no puedes aplicar eso. Sí, pues, no voy a aplicar una pena por debajo del mínimo legal, pero puedo aplicar una circunstancia atenuante genérica. Mira por favor, ¿y qué es lo que te dice el H? El H te dice, por si acaso, el H te dice por si acaso lo siguiente: el decreto legislativo 1237, que es la página 6, ¿no? Que es la página 6 a la vuelta, la H. ¿Qué es lo que te dice? Circunstancia de atenuación: la edad del imputado en tanto que ello hubiera influenciado la conducta punible. Oiga, si tuviste 19 años y la edad influenció la conducta punible, ¿correcto? No podrás aplicar una pena por debajo del mínimo legal, porque está prohibida para el sicariato, pero sí podrás aplicarla como una circunstancia común, genérica atenuante. Entonces, ¿dónde te permitirá, si es que solamente hay eso en el caso penal, poner una pena dentro del tercio inferior? Igual ocurre, mira,
con las agravantes cualificadas. Permítame que te lea, por favor, rápidamente. Las agravantes cualificadas. Mira, por favor. Quiero que veas cuáles son agravantes, perdón, del artículo 46. Agravante te dice A. Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o la satisfacción de necesidades básicas de una actividad. B. Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos públicos. C. Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o medio de precio, recompensa o promesa remuneratoria. D. Etcétera. Pero quiero que te vayas, mira por favor, quiero que te vayas primero al K. K. ¿Estás en K? Dice, cuando la conducta punible es dirigida o cometida, total o parcialmente, desde el interior de un lugar de reclusión, por quien esté privado de su libertad o se encuentra fuera del territorio nacional. ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué cosa es un agravante dentro de las comunidades genéricas? ¿Correcto? Si el agente estando en cárcel comete por un delito. ¿Está claro hasta ahí? Cáptame la idea. Mira, por favor, cuál es el razonamiento. Mira, el agente estuvo en cárcel, penal El Milagro, Trujillo. ¿Está claro hasta ahí? Y ordenó desde el penal El Milagro un delito de extorsión. ¿Es bastante frecuente? Sí. Entonces la pregunta es, oye, estás privado de tu libertad y cometes un delito de extorsión, es algo gravoso. ¿Está claro hasta ahí? Sin embargo, hay un doble tratamiento cuando la persona está en cárcel. Una de ellas es que va a ser un agravante si cometes el delito, luego establece lo que permite, si algo. Pero esa agravante también es una agravante cualificada. ¿Dónde lo vas a encontrar? En el artículo 46A. Quiero que vayas, por favor, al artículo 46A, que está en la página 15. Que esté en la página 15 en chiquitito. Que esté en la página 15 en chiquitito. ¿Están ahí? En chiquitito. Mire, abajo dice artículo 46A. ¿Están ahí? ¿Sí? Y mire lo que dice. Circunstancia agravante por condición de sujeto activo. Mire lo que dice. Constituye circunstancia agravante de la responsabilidad penal si el sujeto activo se aprovecha de su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridad, funcionario o servidor público para cometer un hecho punible, o utiliza para ello armas proporcionadas por el Estado o cuyo uso le sea autorizado por su condición de funcionario público. En estos dos, el juez aumenta la pena hasta la mitad por encima del máximo legal fijado para el delito cometido, no pudiendo exceder 35 años de pena privativa. Señores, si es por encima del máximo legal, ¿qué cosa es? Una cualificada agravada. Te creo un 9% por encima del máximo legal. Pero ahí no acaba. Mira lo que dice abajo. Dice, la misma pena se aplicará a la gente que haya desempeñado los cargos señalados en el primer párrafo y aprovecha las condiciones adquiridas en el ejercicio de su función para cometer hechos punibles. Y finalmente mira lo que dice. Constituye circunstancia agravante, es otra, constituye circunstancia agravante cuando el agente activo desde un establecimiento penitenciario donde se encuentre en su libertad comete en calidad de autor o partícipe del delito de tráfico de drogas, lavado de activos, trata de personas, terrorismo, extorsión o secuestro. En este caso el juez podrá aumentar la pena hasta en 1/3 por encima del máximo legal para el delito cometido, no pudiendo ser 35 años, señores. Si es por encima del máximo legal, ¿qué cosa es? Una cualificada agravada. Y la pregunta del millón es la siguiente. Mira, por favor, oiga, señor, yo desde el penal de Trujillo, que estaba preso, mandé a cometer un delito de extorsión. Ah, ¿es una cualificada agravada? Sí. ¿Qué hace justamente eso? Que crees una pena por encima del tercio superior. ¿Qué cosa? O sea que, mire, por favor, que el juez crea un rango de pena por encima del tercio
superior. Porque justamente la ley ha desvalorado para determinados delitos una cualificada agravada. Pero te pongo el otro caso. Imagínate que la gente cometió un delito desde el penal empilado, que no era secuestro, que no era extorsión, era homicidio. ¿Está claro? ¿Le puedes aplicar la cualificada agravada? No. ¿Pero qué cosa es? Una agravante que no es genérica. Entonces, ¿la pena dónde va? ¿En el tercio? Superior. Si es que solamente hubiera agravante. ¿Me captas la idea? Entonces, no son incompatibles, sino que tienes que ver unas son agravantes cualificadas para determinados delitos y otras son solamente agravantes genéricas. Las cualificadas agravantes son más gravosas. Señores, para ir acabando solamente unos 10 minutos más, señor Consuela, ¿le puedo robar? 10 minutos más solamente. Miren, por favor. Esto es pena privativa de libertad. Señor, fundamentalmente que este sistema se aplica para otra pena. Pena de multa. Y te pongo esto porque es una pena bastante frecuente vinculada a lavado, a tráfico de drogas, o a corrupción y peculado. Entonces, mira por favor, la pena de multa es una pena pecuniaria, correcto, que se paga a favor del Estado. ¿Y cuál es justamente el tema problemático? Mira por favor, el tema problemático es el siguiente. Mira, si tú vas al artículo 41 del Código Penal, el artículo 21 dice: la multa es una pena pecuniaria que se paga a favor del Estado. Es una suma de dinero. Es una suma de dinero que aparece fijado en días multa. Oiga, señor, ¿qué está diciendo el legislador? El producto final que acaba el juez es una suma de dinero. Otra cosa es que tú vayas y que la ley te diga: oiga, para el tráfico de drogas, correcto, entre 180 a 3 días multa. Los días multa es un factor de determinación. La multa es una suma de dinero y ese es el producto final del juez. Oiga, si tú como juez pones 300 días multa, ¿cuántos son 300 días multa? ¿Cuántos son, pues? La multa es una suma de dinero. O eso que es lo que te dice la ley. Y es por eso que mira, por favor, como te dice Prado, correcto, y más ha desarrollado esto, es un sistema de los números, correcto, de los DASBOX, de los días multa, correcto. ¿Qué es lo primero que hace el juez? Determina el número de días multa aplicable. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, de 180 a 365 días multa, el juez valora el caso penal y te pone 200 días multa. ¿Está claro hasta ahí? ¿Esa es la multa? No. Porque después, ¿qué hace el juez? Fija la cuota diaria literaria, los ingresos del condenado. Oiga, tenía casa, tenía ingreso, su cuota diaria es 5 soles. Esa es la cuota diaria. Y la pena de multa, ¿qué resulta? Multiplicar el número de días multa por la cuota diaria. ¿Por qué te digo eso? Una pena bastante desconocida y poco tratada justamente en las universidades, inclusive en las maestrías y en los doctorados. Mira, por favor, la ley te dice bien clara: la multa es una pena pecuniaria que se paga a favor del Estado. Es una suma de dinero fijado en días multa, ¿correcto? Entonces la gente me dice: oiga, señor, está bien, es una suma de dinero, pero la ley me dice fijado en días multa, y por eso la parte especial me dice 10 a 20 días multa, ¿no? Entre 80 a 140 días multa. Oiga, señor, si el legislador hubiera querido que el factor de determinación o producto final a que llegue el juez es un número de días multa, no habría un segundo párrafo en el artículo 41. Y en el artículo 41 hay un segundo párrafo que te dice: la cuota diaria del condenado atiende a sus riquezas, empleos, etc. ¿Está claro? Entonces, mira, por favor, la multa tiene 3 procedimientos, un sistema. El juez, ¿qué hace? Primeramente, determina el número de días multa. Segundo, ¿qué hace? Establece la cuota diaria literaria. Y tercero, multiplica. ¿Dónde funciona el sistema de tercios? Aquí. Mira, por favor. Aquí. Estos son 2 delitos que tienen multa. Uno contra el honor y uno contra la versión pública. Mira, la calumnia. El que atribuye falsamente a otro delito será redimido con 90 a 120 días. Es una pena única. Acá no hay pena privativa de libertad, acá hay pena de multa. Entonces no puedes haber creado un sistema de tercios para no aplicarla a todas las penas. Otro ejemplo, el de la canchalla, el de los congresistas.
nombramiento y aceptación ilegal de cargo público, caso que llegó hasta el Tribunal Constitucional inclusive. El funcionario público que hace un nombramiento para cargo público a personas que no concurren y no se revivido, 60 a 120 días, multa. No es que tú agarras y, oiga señor, impusieron 80 días multa. No, repito, fundamenta y motiva cómo opera el sistema de tercios. Ejemplo, en la calumnia. Mira, por favor, la